La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Hola, soy José Ramón Calvo, soy médico y soy el editor principal del libro La Gran Pausa, gramática de una pandemia. Este libro quiere proponerle una serie de reflexiones sobre la tremenda situación en la que un mundo que teníamos más o menos bajo control se ha dado la vuelta y nos ha puesto a todos en alerta máxima y luchando por nuestra supervivencia de una manera en la que nuestra generación ni habíamos previsto ni teníamos en mente. Un virus, una minúscula partícula 900 veces menor que el diámetro de un simple cabello humano, ha sido capaz de cambiar nuestras vidas, de forzarnos a modificar nuestros hábitos, de llevarse por delante a muchos seres queridos, a los que ni siquiera hemos podido despedir y llorar, salvo en la distancia, de destruir millones de puestos de trabajo, de cambiar de arriba abajo la economía, de hacer vivir a un cuarto de la población mundial encerrada a cal y canto para evitar el contagio y, en definitiva, de hacer que lo que antes era, ahora ya no será, y de colocarnos además en una situación de emergencia planetaria solo asimilable a las que se produjeron durante las grandes guerras que azotaron y asolaron al mundo en el siglo XX. Para conseguir el objetivo de promover esta reflexión encaminada al momento de después, que nadie sabe cómo será ni nadie puede prever sus consecuencias cuando aún están calientes las cifras de afectados y fallecidos, hemos elaborado este libro en el que grandes pensadores, junto a científicos, economistas, comunicadores, humanistas y juristas, proponen, cada uno en su estilo, con su manera de transmitir la información, un viaje en forma de artículos de pensamiento y opinión, unos más largos, otros más cortos, unos más personales, otros más generales, aportando una nueva visión a un túnel que ya se hace largo a los que lo estamos viviendo y que se ha cerrado ya tristemente para los que se han quedado en el camino y a los que hemos querido, de manera simbólica, dedicar este libro. No se trata en modo alguno de un libro académico, aunque no por ello deja de ser enormemente riguroso, ya que sus autores lo son, pero hemos pretendido, tanto los editores como los autores, hacer un ejercicio de reflexión sobre esta situación que sirva no solo para este momento concreto de nuestras vidas, sino que dentro de unos años pueda ser leído con perspectiva. Lo que en él se cuenta, se describe y se plasma es la visión transversal de un grupo de personas que tienen en común, además de su perfil académico, su capacidad de comunicar y divulgar de manera fácil y amena los pensamientos y conceptos que rodean a una situación inédita ofrecida desde la inmediatez de la misma por gente comprometida en lograr que el mundo salga más fortalecido tras esta prueba de resistencia y supervivencia. El primero de los escritos de este ensayo lo escribe el doctor Manuel Carballo, uno de los más reconocidos expertos del mundo en crisis humanitarias. Fue el fundador del Programa Mundial de Lucha contra el SIDA de la Organización Mundial de la Salud y es actualmente el director general del Centro Internacional para las Migraciones, la Salud y el Desarrollo, con sede en Ginebra. En su capítulo hace un recorrido breve y crítico por la situación en la que vive el mundo a partir de esta situación y centra sus palabras en aquellos desfavorecidos que se han visto obligados a migrar en busca de mejores oportunidades y se han visto además sorprendidos por esta situación de consecuencias inimaginables. Y él plantea en su capítulo ideas y propuestas que al menos deben ser reflexionadas para evitar que cuando una situación como esta se repita, que lo hará casi con seguridad, estemos al menos prevenidos y preparados para afrontarla con menos errores que los que cometimos en esta. Quien les habla hace una reflexión sobre lo que nos ha pasado y cómo afectará eso a nuestras vidas
en diversos ámbitos y sobre todo qué lecciones podemos extraer de una situación crítica como esta y qué soluciones podemos ofrecer para mejorar algunas de las carencias con las que la sociedad en general, los que luchan contra el virus en particular, se han encontrado. El siguiente artículo lo escribe una extraordinaria mujer, la doctora Rosalía Arteaga. Fue ministra de Educación, vicepresidenta y presidenta del Ecuador. Es actualmente una mundialmente reconocida escritora y poeta, con libros traducidos a múltiples idiomas, miembro del directorio de la renovada Biblioteca de Alejandría y, sobre todo, una persona comprometida por mejorar la educación en su país y en el mundo. En su escrito hace un relato extraordinario, muchas veces en primera persona, que la lleva a emocionarse y reflexionar y nos obliga a pensar y sobre todo a valorar lo que tenemos, lo que teníamos y lo que tendremos a partir de ahora. En su capítulo se plantea una realidad y es que esta pandemia va a ocasionar un auténtico cambio de era. Ella dice que las siglas ACDC no van a volver a significar lo que significaban antes, no van a volver a significar la realidad que teníamos antes de la pandemia. Ella lo que dice es que las siglas ACDC van a significar antes del coronavirus, después del coronavirus. La contribución que sigue corre a cargo de un gran médico, poeta y humanista, que además es escultor y pintor y un gran pacifista, el profesor Ernesto Cajan, que fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz a través de la organización de la que era vicepresidente, Médicos contra la Guerra Nuclear, y con el Premio Albert Schweitzer por sus esfuerzos en pro de la paz en el Medio Oriente. El doctor Cajan hace una profunda y atinada comparación entre tres de las más grandes pandemias que han azotado al mundo: la peste negra, la gripe española, la mal llamada gripe española y la COVID-19. A partir de su reflexión plantea lo que hemos aprendido como seres humanos de cada una de ellas y en qué hemos de mejorar a partir de esta para estar más preparados para la próxima. Finalizando de una manera muy original su escrito con un poema preparado específicamente para este libro, en el que hace un canto donde el ser humano se encontrará con un prometedor arco iris. Y eso, queridos amigos que me escuchan, podría ser realidad, pero solamente si en acuerdo usamos esta oportunidad para ello. La siguiente reflexión la ofrece uno de los más respetados economistas españoles, el profesor José María Gay de Liébana, y permítanme de manera especial que yo le homenajee en este momento, porque ha fallecido hace 3 días. Él era ampliamente conocido por su faceta como gran divulgador de los temas de economía, haciendo accesible con su verbo y con su pluma los más enrevesados conceptos económicos para ponerlos al alcance de cualquiera que tuviera interés en seguirlos. Como siempre hacía en sus escritos el doctor Gay de Liébana, hace en este capítulo una reflexión profunda, amplia, crítica y muy documentada sobre lo que el mundo a nivel global, la Unión Europea y España en particular, se enfrentan y las medidas que deberían tomarse para paliarse, así como algunos planteamientos para el futuro post-pandemia, a partir de lo que él llamaba el cisne negro, que fue aquel que se coló como actor inesperado en una obra en la que no se le esperaba. Nuestra siguiente invitada en el libro es una reconocida catedrática de Derecho Constitucional y experta en la Unión Europea, es catedrática Jean Monnet ad personam, es la doctora Teresa Freixes, quien reflexiona sobre el papel de la Unión Europea en esta crisis, lo que debió hacer y los problemas y tensiones que eso genera en una institución que ha puesto en juego su propia existencia por la forma de abordar esta crisis inimaginable, pero también su capítulo es un canto al optimismo, ya que presenta de manera clara unos argumentos irrefutables sobre la ventaja de pertenecer a la Unión Europea, especialmente en momentos como estos, tanto para sus miembros como para el resto del mundo. Eso se ha notado de una manera muy especial, además, con respecto al tema de las vacunas. Es decir, es evidente que la Unión Europea ha facilitado a sus Estados miembros y por tanto a sus ciudadanos
el poder disponer de vacunas en igualdad absoluta de condiciones. Y eso, el hecho de haber comprado esa vacuna, de haber anticipado dinero a algunas de las farmacéuticas sin saber siquiera si esas vacunas iban a ser o no a ser útiles, ha representado una ventaja cualitativa muy importante. Me gustaría que las reflexiones que establece la doctora Teresa Freixas llegaran a aquellos que deben tomar decisiones, a los gobernantes, sobre todo lo que tenemos que hacer para tener un mejor futuro a pesar de un presente oscuro, que al estar llenas de sentido común, de solidaridad y datos muy evidentes, pues deberían ser considerados y tomados en cuenta por aquellos que toman decisiones que lamentablemente muchas veces se basan en el ombliguismo nacionalista o en criterios populistas que no van a mejorar, sino todo lo contrario, la vida de las personas a las que afectan sus decisiones. Con la siguiente autora, que es además coeditora del libro, cambiamos de perspectiva, ya que nos invita a reflexionar cómo la dirección de las empresas tienen que cambiar y adoptar otro paradigma después de la crisis. La doctora Cecilia Quindelán es profesora en la Universidad de Barcelona y además es la directora de un programa internacional que se llama Influencers Tribe. Es una experta en networking y en liderazgo empresarial. Su texto, lleno de sentido común, sensatez y practicidad, ofrece al lector una visión de la nueva era empresarial desde la perspectiva de los que dirigen las compañías y los nuevos retos a los que se enfrentan las empresas a partir del final de esta crisis. Confianza, velocidad y mal ejemplo es el título del siguiente artículo, que está a cargo del profesor Jordi Martí de la Serra, que es profesor de Economía y Contabilidad de la Universidad de Barcelona y es además un gran experto en estrategias empresariales. Su reflexión pone el dedo en la llaga sobre las causas por las que los países de la Unión Europea que sufrieron de entrada el azote mayor de la pandemia, Italia y España, fracasaron en sus previsiones, en sus estrategias iniciales y en su logística de suministro. Y sobre todo analiza qué lecciones deben sacar todos los estamentos que se han visto implicados, sorprendidos y afectados por esta situación crítica para evitar que una situación así vuelva a sorprenderles a todos sin ninguna previsión y sin haber preparado y previsto los diversos escenarios que se dan en una situación inesperada y de desarrollo tan fulgurante como esta. El autor que nos ilustra en la siguiente reflexión es el profesor Manuel Murillo, un veterano periodista y profesor de la Universidad de Barcelona, quien con una pluma ágil, afilada y crítica plantea, partiendo desde el contrato social que nace a partir de la Revolución Francesa con las teorías de Rousseau, lo que la postcrisis va a representar para los medios, cómo van a tener que cambiar y adaptarse mucho más de lo que lo hacían a las nuevas realidades. Cómo van a ser estos medios los garantes de que las noticias lleguen a su destino de forma veraz, honesta y verificada. Y cómo los que no lo hagan caerán por el camino y además como una crisis es siempre una oportunidad para aquellos que son un servicio esencial, como son los informadores, y que también deben adaptar su manera de actuar a la de la nueva era en la que inexorablemente vamos a entrar gracias a la intervención de este ente minúsculo que vino, parece ser, para cambiarnos nuestro mundo. En el siguiente artículo, el abordaje de esta reflexión sobre la postcrisis merece un análisis detallado, sereno y profundo por su trascendencia moral y social. Su autora es María Rosa Rubio, que es fiscal y vocal del máximo órgano de gobierno del Ministerio Fiscal Español, el llamado Consejo Fiscal. Con su trabajo del día a día, lidiando hasta la extenuación para proteger a los más desprotegidos, los ancianos recluidos en residencias geriátricas, nos ofrece de una forma ágil, amena y siempre extremadamente rigurosa una serie de reflexiones éticas, sociales y jurídicas que nos llevan a pensar en cómo estamos tratando a aquellos gracias a los cuales, y eso no debíamos olvidarlo, hemos llegado al nivel de desarrollo y bienestar del que hemos disfrutado hasta ahora, y cómo en su último tiempo de vida entre nosotros vemos que a veces han sido relegados y olvidados por aquello
las administraciones públicas, que deberían hacerles gozar de un final de vida placentero y digno, acorde con el esfuerzo que hicieron para que el nuestro lo sea. No cabe duda que uno de los grandes problemas que quedan por resolver después de esta crisis existencial a la que nos ha tocado enfrentarnos dentro de nuestra generación es el de las consecuencias psicológicas que afectarán a aquellos que se han visto confinados en circunstancias a veces dramáticas. Por ejemplo, mujeres maltratadas conviviendo muy estrechamente con sus maltratadores, familias enteras compartiendo minúsculos espacios donde la convivencia diaria se convierte en un reto, sobre todo en países menos desarrollados. Sanitarios que se encuentran al borde de la extenuación física y mental y que deben seguir adelante, ya que no tienen recambio para seguir salvando vidas y tratan además de cuidarse para no contagiar a sus propias familias. En fin, una auténtica playa de circunstancias que son abordadas de una manera rigurosa por la profesora Mónica Rincón Acereda, psicóloga clínica y forense, profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en las Islas Canarias, quien hace un análisis detallado y pormenorizado de estos factores y ofrece también elementos para reflexionar sobre lo que podemos y debemos sacar como conclusiones a partir de esta crisis de vida. En su análisis aborda claramente las consecuencias que una situación que por su naturaleza genera incertidumbre y afecta al estado de ánimo, además de afectar a la economía y a la gestión de la vida diaria, da además algunas pistas de cómo afrontarla y sobre todo de cómo prepararnos para el futuro que nos espera a partir de ahora. Un tema crucial en esta situación crítica, y ustedes convendrán conmigo que así es la educación. Hemos visto que en todo el mundo millones de niños, jóvenes y estudiantes universitarios se han visto privados de poder seguir sus actividades académicas de manera presencial y de la noche a la mañana se encontraron encerrados en sus casas teniendo que seguir cada uno con sus medios técnicos precarios o mejores en función de la capacidad económica de su familia, su formación educativa. Eso ha llevado a nuestra invitada, la doctora Zaira Santana, profesora de las Universidades de Las Palmas y de la Internacional de La Rioja, experta en el uso de nuevas tecnologías en el ámbito educativo, a plantear una reflexión profunda y detallada sobre la manera en que los sistemas docentes y sus usuarios, alumnos, padres y profesores, van a tener que enfocar sus acciones a partir de estas experiencias provocadas por el confinamiento, como es el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación para cambiar los paradigmas de la enseñanza y el aprendizaje, y cómo los estados deben garantizar que todos los estudiantes de cualquier nivel tengan acceso a estas herramientas para poder cumplir los objetivos docentes en igualdad de condiciones y evitar que lo que hemos aprendido de una manera dolorosa durante esta pandemia, que es que al menos un 10% de los estudiantes españoles y más del 60% de estudiantes de países en vías de desarrollo no han tenido ningún tipo de acceso a las tecnologías y por tanto sus posibilidades de recibir formación durante el tiempo de ausencia física de las aulas acentúa su marginación y los convierte en víctimas inocentes de una situación que debe ser prioritaria para cualquier Estado, como es garantizar el derecho a la educación en igualdad de condiciones y en libertad, y que en esta crisis se ha visto paliada, las más de las veces, por héroes anónimos, de los que a veces nadie se acuerda, los profesores, que de día y de noche, fines de semana y días de fiesta, están pendientes de esos alumnos y de que su formación no se vea afectada por esas carencias tecnológicas. Miren ustedes, a partir de este artículo y de constatar esa realidad, nos dimos cuenta que realmente era necesario considerar que Internet debía ser un bien a ser protegido y por tanto un grupo de los autores de este libro y otras instituciones internacionales desarrollamos un manifiesto pidiendo a las organizaciones supranacionales y multilaterales, básicamente la ONU, que incluyan, y a la Unión Europea también, que incluyan Internet como un bien de derecho universal, no vinculado a la capacidad económica.
Ese manifiesto llegaba más allá, porque tener internet y no tener medios técnicos para poder sacarle partido, sobre todo en el caso de niños y adolescentes con pocas capacidades económicas, implicaba también que una organización supranacional cualquiera, fuera UNICEF, fuera UNESCO, nos daba igual, pudiera acoger esta iniciativa y también ayudar por medio de convenios con empresas suministradoras de material, de tabletas, de smartphones, etcétera, de computadoras, pues fueran capaces de ofrecer a aquellas personas del mundo que lo necesiten de manera absolutamente gratuita la conexión de datos y los medios para seguir conectados y aprendiendo, que era básicamente algo que creíamos que había que hacer. Miren, el último de los capítulos de este libro hace una reflexión desde el punto de vista científico de lo que ha significado la aparición del virus del SARS-CoV-2 y de la enfermedad que ha causado la llamada COVID-19 en los sistemas de salud, tanto humanos como veterinarios, porque no olvidemos que esta enfermedad es una zoonosis, es decir, es una enfermedad transmitida de animal a hombre. Por ello, nadie mejor que una de las mejores expertas que hay en España, que además es coeditora de este libro, la doctora María de los Ángeles Calvo, que es catedrática de microbiología en la Universidad Autónoma de Barcelona y que además es académica numeraria de numerosas instituciones, incluidas algunas mexicanas, e investigadora reconocida con numerosas publicaciones internacionales de primer nivel, es la que hace esta reflexión y es la que pone el dedo en la llaga sobre algunos de estos temas. La doctora Calvo hace un análisis pormenorizado del estado de la cuestión desde un punto de vista científico y hay un dato objetivo. Nosotros cuando diseñamos este libro quisimos huir absolutamente de cualquier tipo de dato porque se hubiese quedado obsoleto antes de nacer. Nuestra pretensión era ofrecer grandes pinceladas, grandes reflexiones, grandes análisis. Pero aquí la doctora Calvo analiza de una manera muy intensa, desde un punto de vista científico, qué lecciones debemos aprender de esta situación para que la próxima pandemia que llegará, porque eso es lo único que sabemos con certeza, no nos pille a todos con la guardia baja y sobre todo a las autoridades de todo el mundo sin las previsiones necesarias para hacerle frente, haciendo también una reflexión muy atinada sobre lo que hemos aprendido y seguimos aprendiendo con esta nueva enfermedad y sus dramáticas consecuencias. Como habrán tenido oportunidad a través de mis palabras, este libro contiene artículos que abordan la situación y consecuencias que estamos viviendo y de la que esperamos salir en no demasiado tiempo, desde perspectivas muy diversas, y cada uno de ellos sería por sí mismo una excelente pieza de opinión y análisis para publicar en cualquier revista de primer nivel. Sin embargo, reconozco que estas reflexiones que les hago están profundamente marcadas con la perspectiva que da un año y pico de tiempo por la enorme cantidad de vidas que esta pandemia está arrastrando, por la falta de previsión y por la escasa capacidad de gestión que han demostrado los gobernantes de muchos países, por la falta de un liderazgo claro y concreto de las instituciones supranacionales que fueron creadas en su día para resolver problemas como los que nos ocupan, proteger la salud y la vida de los ciudadanos, preservar la paz mundial, cuidar de los niños, de los ancianos, de los migrantes, de todos aquellos más desfavorecidos, velar porque todos y cada uno de los habitantes del mundo tuvieran derecho a una existencia digna y a un final de vida acorde a esa dignidad. Estimados amigos, todo eso ha quedado en papel mojado ante la primera gran crisis que a nivel global ha sufrido nuestra generación. Convendrán conmigo en que se han sacudido los cimientos de un supuesto estado de bienestar para los países desarrollados y se han acentuado los graves problemas humanitarios y existenciales de los que aún no han podido alcanzar ese nivel de desarrollo. Se ha constatado cuán lejos estamos como sociedad global de cuidar adecuadamente a aquellos que con su trabajo, esfuerzo y sacrificio nos permitieron llegar hasta donde hemos llegado, abandonándolos a su suerte y enterrando, por imposibilidad de gestionarlo, a muchos de los fallecidos en fosas comunes. ¿Quién nos lo iba a decir? Hemos sido testigos como la desindustrialización de muchos de nuestros países
ha ocasionado que todos los sistemas de protección personal estén en manos de unos pocos y cómo hasta en una situación de drama como esta, las reglas implacables del mercado se imponen, subiendo los precios de productos necesarios para salvar vidas de aquellos que están dando la suya por protegerla de sus semejantes. Miren, soy médico y nunca en mi vida me sentí más orgulloso de serlo, aunque hace años que no ejerza como tal, ya que ahora he visto cómo la gente sencilla, la que no necesita buscar votos para hacer impostados y vacuos discursos, homenajeó en todo el mundo a mis colegas sanitarios. Ellos son los que deberían ser objeto de todo el mimo y las atenciones del sistema y de las administraciones públicas, pero no ahora, cuando truena y diluvia en medio de esta tormenta, sino también en épocas de calma y bonanza, porque ellos siempre han estado ahí, de manera callada, abnegada y aguantando las restricciones, los recortes absurdos y brutales que han sufrido en aras de una austeridad internacional que debió evitar cuando los responsables de promoverla hicieron sus cálculos económicos, que afectara a lo más básico que tiene el ser humano, que es su salud y su educación. Sin ellas todo lo demás importa poco. Y eso era algo en lo que José María Gay de Liébana insistía de una manera absolutamente directa y una manera absolutamente crítica. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con él. Eso es una de las lecciones más importantes que creo que debemos sacar de esta pandemia. Pero es que también hemos comprometido la posibilidad de que productos agrícolas y ganaderos no pudiesen llegar a los mercados por falta de mano de obra para recolectarlos, al tiempo que hemos comprobado cómo el desprecio con el que tratábamos a productores de productos alimentarios básicos, hurtándoles un beneficio digno, se convertía en arma arrojadiza. Sin ellos y sus productos habríamos tenido dificultades serias para alimentarnos. Tal vez otra lección que habrá que aprender sea cómo revitalizar y potenciar la agricultura en todo el mundo, con ayuda de las nuevas tecnologías, no están reñidas unas cosas con la otra, y estimular sobre todo, y eso es muy importante en países como el mío, el que jóvenes sin empleo puedan tener esa alternativa como una buena opción laboral. Miren, alguien ha dicho que a menos que queramos volver a la edad de piedra en cuanto a la incomunicación global y a la gestión tribal, nos tendremos que adaptar a que situaciones como las que ha provocado esta crisis sanitaria puedan seguir ocurriendo. El mundo se ha vuelto global, mal que les pese a los localistas de pandereta que siguen viendo en su ombligo lo único redondo que hay en su particular visión del cosmos, ya que todo lo que sucede en un rincón del globo tiene su reflejo pocas horas después en el otro lado, aunque tal como predice la teoría del caos y más concretamente el efecto mariposa, lo que sucede en un sitio del mundo de una manera no tiene por qué ser igual en el otro, pero sí es seguro que le va a afectar. El virus no hace la menor distinción entre nacionales de un lugar o de otro, y esa lección de geografía universal choca frontalmente con los intentos de establecer determinadas fronteras o barreras, y es algo que deberemos empezar a discutir en esta nueva era en la que nos adentramos. Es obvio que esta pandemia ha dejado en evidencia que no podemos adoptar soluciones locales a problemas globales. Todo lo que se hace en un lugar va a afectar de una u otra forma a los otros. Y da igual, los cercanos o lejanos que estén, antes o después les va a llegar ese problema o las consecuencias de esa decisión. Y los que siguen pensando, individuos o gobernantes, en el yo primero, se equivocan. Pero el problema no es que se equivoquen. El problema es que su error va a costar vidas y recursos. También ha mostrado la ciencia que es la solución real a un problema que nos ha sacudido nuestras estructuras como civilización. En efecto, hace año y medio era impensable tener vacunas para mitigar los efectos de la pandemia. Se calculaba que una vacuna en condiciones normales tardaba 10 años en llegar al mercado. Hoy tenemos hasta 9 versiones diferentes de vacunas que claramente están ayudándonos a salir de este túnel. Y yo aprovecho esta oportunidad para decirles algo. Aprovecho esta oportunidad para decirles, vacúnense.
vacúnense y vacúnense con cualquier vacuna. Las vacunas son probablemente la única posibilidad real que tenemos de salir cuanto antes de esta situación. No escuchen a todas aquellas personas indocumentadas, permítanme la expresión, descerebradas, que se atreven a decir las barbaridades que estamos oyendo en redes sociales sobre las vacunas. Por favor, la vacuna es lo único, es nuestra única esperanza de poder salir cuanto antes de esto. Y da igual cualquiera de ellas, las que tienen en su país son magníficas y fantásticas, al igual que las de otros, porque lo que están haciendo todas ellas es estimular al sistema inmunitario para que fabrique sus propias defensas ante el virus. ¿Y hay variantes del virus? Sí, y más puede haber si dejamos que el virus siga acampando a sus anchas. Los virus en general van a generar variantes, claro que sí, es su manera de defenderse y de su supervivencia. Entonces eso tenemos que tener muy claro, que cuanto antes tengamos a un porcentaje importante de población vacunado, antes vamos a poder salir de este túnel. Miren, esta crisis ha mostrado una faceta maravillosa de los seres humanos, aquella en la que individuos anónimos han puesto al servicio de sus semejantes lo que tenían y lo que podían. Y da igual que hayan sido modestos empresarios o grandes fortunas, cada una de esas buenas personas han dado lo que estaba a su alcance y lo han hecho con la generosidad que es la característica, o debía serlo, del ser humano, sin ser forzados ni tener ninguna obligación de hacerlo. ¿Y saben por qué lo han hecho? Porque han considerado que ayudar en un momento como este era algo que no había ni que cuestionarse. Había que remar en una única dirección, la de salvar vidas y salir de esta situación con el menor daño posible. Y eso es una cadena que involucra desde el hostelero que suministra víveres gratuitos en las carreteras o autopistas, a los camioneros que deben transportar productos de primera necesidad en agotadoras jornadas de soledad, a empresarios que cambiaron sus sistemas de producción para fabricar a toda velocidad el material de protección necesario para las personas, los sanitarios que estaban en primera línea y que ni siquiera lo valoraron en términos de economía o ganancia. Lo hicieron porque había que hacerlo. O por ejemplo, los dueños de hoteles que decidieron utilizarlos para desatascar las saturadas salas de internamiento de los hospitales, u otros que han puesto sus instalaciones a disposición de personas sin techo o de personas migrantes, abrieron sus casas para acoger a aquellos que nada tenían. Y les prometo que no esperaban nada a cambio, ni querían salir en las noticias. Lo hicieron y ya está. Eso es lo único que querían hacer. Pero miren, también esta crisis ha mostrado el rostro y el aspecto más ruin y despreciable de esos seres a los que de verdad me cuesta llamar humanos, porque habría que asimilarlos a los anteriores y la verdad es que no se lo merecen. Seres que han aprovechado esta situación inédita y crítica para intentar aprovecharse, unos subiendo los precios de productos básicos de manera desaforada, siguiendo una lógica ultraliberal, a mayor escasez, mayor precio, más ganancias. Otros tratando de estafar a gente sin recursos con toda clase de timos, tanto presenciales, mientras pudieron caminar por las calles, como por teléfono, internet y otras fórmulas cuando estaban confinados. Había además otros que encima en algunos países tuvieron la indecencia, porque no se puede llamar de otra manera, de falsificar vacunas y envasar productos que eran totalmente ineficaces, porque eran agua en la mayor parte de las cosas, y tratar de colarlos en los mercados de países más desfavorecidos. Esas personas no merecen llamarse seres humanos. No deben ocupar el mismo escalafón que aquellos a los que cité antes y que son a los que se han permitido, incluso como otro ejemplo que para mí fue terrible, gente que se permitió mandar notas anónimas a personas que vivían en sus mismos bloques de casa, pidiéndoles que se fueran de esas casas porque trabajaban en un supermercado o porque eran médicos o enfermeras o auxiliares de clínica y no querían que su estatus de persona sana se pusiera en riesgo por la vecindad de estos profesionales. Miren,
Estos individuos, además de estar movidos por un miedo irracional y primitivo y tener un comportamiento éticamente reprobable y en muchos países penalmente punible por un delito de odio, son, y permítanme que así lo diga, incultos y redentos. Porque les bastaría con oír noticias por cualquier medio, y miren que hay noticias, miren que hay información. En este año nos hemos saturado de oír palabras que probablemente hace 2 años nadie sabría lo que significaban, pero tenemos la posibilidad de leer periódicos, consultar a profesionales, buscar en páginas de internet fiables y no todas esas fake news que nos están inundando y que recientemente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha puesto nombre y apellido de las 12 personas que están dedicándose a lanzar bulos y que son seguidos por millones de individuos. Ese tipo de personas, ese tipo de gente son los que realmente, a los que realmente tendríamos que no seguir. Porque cuando estamos hablando de esta buena gente que estaban haciendo el bien a otros, sacrificando su propia seguridad personal para que el mundo siguiera funcionando, realmente duele pensar que había individuos que estaban atacándolos y que estaban intentando agredirlos, aunque solo fuera verbalmente. Miren, y qué decir de esos descerebrados, algunos lamentablemente con altas responsabilidades de gobierno, que se saltaron sus propias medidas de confinamiento, alardearon de ello y promovieron que otros hicieran lo propio, sobre todo en la primera hora de la pandemia. Esa es la otra cara de este mundo en el que vivimos y que tanto tendríamos que cambiar. Y otro problema que ha aflorado de manera importante en la gestión de esta crisis es lo dañina que puede llegar a ser la burocracia administrativa en muchos países. Y la burocracia administrativa en muchos países es una rueda que sigue inexorable dando vueltas y se come las iniciativas de algunos que vieron llegar la emergencia y trataron de avisar y poner freno a lo que se nos venía encima, y que una vez dentro de ella buscaron soluciones imaginativas y trataron de resolver problemas acuciantes. Y saben qué es lo que se encontraron en muchos de nuestros países: trabas administrativas absurdas en un tiempo de crisis que ustedes convendrán conmigo que exige como primera premisa la agilidad y la flexibilidad, porque eso fundamentalmente es lo que consigue salvar vidas. Y no puedo dejar de mencionar en este listado de potenciales aprendizajes a considerar para después de una crisis, la investigación. Ahora todo el mundo está esperanzado gracias a que la ciencia ha podido proveernos de vacunas y también de algunos tratamientos que han disminuido las tasas de mortalidad. Pero miren, no recuerdo haber visto a las masas enardecidas que se manifiestan coreando consignas por temas mucho menos importantes que la vida humana, haberlo hecho igualmente para pedir a sus insensibles gobernantes que estimularan y mimaran la investigación, tanto la básica como la aplicada, porque esta no existe sin aquella, que lleve a tener un tejido de investigadores consolidados y unos sistemas de producción a punto para casos como el de ahora en que eran tan necesarios. El problema es que el mundo no está gobernado en muchos casos, con honrosas y contadas excepciones, por gente que utiliza el sentido común y la inteligencia al máximo de sus capacidades, sino que anteponen sus intereses personales y ponen de manifiesto sus limitaciones para contentar de una manera cortoplacista a una parroquia que muchas veces, por la carencia de educación y de sentido crítico que esos mismos gobernantes han cercenado de manera interesada a lo largo de generaciones, les alaba, vitorea y sobre todo les vota, sin pararse a pensar que con ese voto pueden estar condicionando el futuro de su entorno, su país o el mundo en el que todos vivimos. Hay ejemplos a lo largo de la historia en que gobernantes que inicialmente no despertaban grandes entusiasmos ni expectativas fueron capaces de responder a los retos que les plantearon, porque se rodearon de gente que sabía mucho más que ellos, que eran capaces de escucharles y no endiosarse,
y sobre todo fueron capaces de liderar a sus conciudadanos con esperanza y con ánimo, sin necesidad de entretenerlos con medias verdades, discursos larguísimos y vacíos o explicaciones peregrinas en función de sus limitados o nulos conocimientos de las materias sobre las que se permitían opinar. Es cierto además que esta crisis y otras de calado variado que se han dado anteriormente han generado una nueva categoría profesional, la de experto, que podría ser definido irónicamente algunas veces como aquel señor que vive a más de 500 kilómetros donde está usted y además viaja en avión. Y miren, dejando aparte esa ironía que viene a describir a ciertas personas públicas, algunos de ellos conocidos sobre todo en España como tertulianos, se arrogan capacidades para opinar sobre cosas de las que carecen por completo de información. Y es verdad que hay gente muy seria, muy responsable y muy documentada que son llamados a asesorar a los gobernantes, y estos harían muy bien en atender sus recomendaciones. Es verdad que a veces se equivocan, porque nadie es infalible y porque en una situación nueva como fue esta, muchas veces se va a ciegas y en ocasiones no queda más remedio que aplicar la teoría de ensayo-error, pero estos expertos son capaces por formación y por experiencia de detectar si van o no en el camino adecuado y por tanto pueden modificar el rumbo si el que están siguiendo está mal encaminado, pero lo que no es de recibo es que estos gobernantes se escuden en genéricos expertos para justificar errores clamorosos y atribuyan a terceros lo que es su única responsabilidad, porque son ellos los elegidos para tomar decisiones y son ellos los que tienen que asumir las responsabilidades de sus aciertos, pero también de sus errores. Un buen líder escucha a los que saben, pondera las opiniones que recibe, pero al final es el que decide y sus errores y sus aciertos son suyos, porque eso va en su salario. Como decía un gran gestor empresarial, cuando estamos en el grupo de discusión, yo soy uno más. Pero cuando hay que tomar una decisión, yo soy uno y el resto es más. Y asumo plenamente las consecuencias de mi decisión. Miren, me temo que de esa clase de líderes en el mundo de la política y en el gobierno no andamos muy sobrados. La verdad es que son tantas las cosas que nos está enseñando esta pandemia que me gustaría creer que seremos capaces de reflexionar como sociedad sobre qué es lo que tenemos que cambiar de arriba abajo, qué es lo que tenemos que mejorar y qué es lo que tenemos que mantener porque haya funcionado, y que esa reflexión involucre a todos los estamentos de esta sociedad, porque en ello nos va el ser o no ser como colectivo. Si somos capaces como sociedad de conseguir a través de las instituciones supranacionales de las que nos dotamos al acabar la Segunda Guerra Mundial, que miren más allá del localismo ramplón y quieran realmente dedicar sus esfuerzos a mejorar la vida de los habitantes de este planeta y a no seguir gastando tiempo y recursos en discusiones estériles y aplicadas únicamente a conservar preventas e intereses localistas. Si somos capaces de adaptar nuestra vida a este cambio de era en la que parece que estamos, si estas instituciones y sus mandatarios son capaces, por fin, de plantear un nuevo escenario que mejore el cuidado de este mundo, tratando de evitar que siga progresando el cambio climático, problema que está ahí, problema urgente, problema grave, problema que evidentemente no ha mejorado con la pandemia, sino yo diría que puede incluso haber empeorado. Si somos capaces de conseguir que la esperanza de vida de todos los niños nacidos hoy en el mundo sea la misma, nazcan donde nazcan. Si somos capaces de conseguir que la ingente producción de alimentos y agua potable que hay en el mundo sea adecuadamente distribuida para que no falte en ningún lugar el sustento de supervivencia. Si somos capaces de estimular actividades laborales productivas que permitan disminuir sustancialmente las tasas de desempleo, tanto juvenil como adulto en el mundo. Y si tanto nosotros como los gobernantes somos capaces de pensar en el mundo como la pequeña aldea global que somos dentro de un cosmos infinito y actuamos siempre pensando en el bienestar de los que en ella viven y no en los intereses partidistas o personales, si somos capaces de pensar en todos en lugar de en yo, es posible, queridos amigos, que aún podamos hacer de este un mundo habitable en donde la justicia social, el mérito personal y la cultura del esfuerzo sobresalgan y tengan el papel que les corresponde para seguir progresando. Si no, es posible que las siguientes generaciones
no tengan las opciones que nosotros hemos tenido y vivan en una nueva era, que créanme, se podrá parecer mucho más a la que existía en la Edad de Piedra que esta en la que nosotros vivimos. Muchas gracias. La FUL agradece tu asistencia.